¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Bien, Sí. muchas gracias. Buenísimo, mil gracias por avisarme. Cualquier cosita, si se llega a trabar la IAP o algo, me dicen, ¿sí? Bien, el jueves pasado bueno, para quienes no me conocen, yo soy Victoria, soy la profesora de microbiología y parasitología, bien. El jueves pasado arrancamos con las clases y los temas que vimos fueron bioseguridad y toma de muestras, bien. Todos esos resúmenes, y tanto los videos como los resúmenes, ¿no?, están subidos en la plataforma de Sinapsis, no solo de mi materia, sino también que hay de patología, farmacología, histología, hay un montón, ¿sí? Bien. Bueno, agarren lápiz y hoja. No, cualquier cosita me preguntan, ¿bien? Vamos a comenzar. Bueno, mi idea el día de hoy es hacer como una introducción, ¿sí?, a todo lo que es el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Es un tema amplio, pero si nosotros sabemos desmembranarlo desde lo general hacia lo más específico, van a ver que es un tema bastante llevadero y de hecho es muy lindo. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, lo que vamos a ver en cuanto a inmunología van a ser las generalidades de la inmunología, el concepto de afinidad y de avidez, qué es la especificidad de una muestra, la sensibilidad, qué es el valor predictivo de una técnica inmunológica, ¿sí? Tenemos valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, las técnicas inmunes y técnicas moleculares y cuál es el diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico de una enfermedad infecciosa. ¿Bien? Bien. Nosotros definimos a la inmunología como el estudio de los mecanismos biológicos que ocurren en un individuo cuando ingresa la sustancia extraña o un antígeno en el organismo. ¿Bien? Y esta respuesta inmune nosotros la podemos dividir en dos, que va a ser la respuesta inmune humoral, que va a ser por la producción de los anticuerpos, o una respuesta inmune de tipo celular, que se caracteriza por la producción de células efectoras, ya sean células efectoras que se denominan citotóxicas o células efectoras colaboradoras. ¿Bien? Y dentro de los antígenos, ¿sí?, yo les quiero aclarar algo. Un antígeno es toda aquella sustancia que es capaz de generar una respuesta inmune, ¿sí? Por ejemplo, la partícula de un componente de una bacteria que genera una respuesta inmune es un componente antigénico de esa bacteria, ¿sí? Se me ocurre, no sé, la cápsula de una bacteria, la proteína de un virus, ¿bien? Todo lo que desencadene una respuesta inmune en el cuerpo es un antígeno, ¿sí? Y dentro de estos antígenos tenemos dos clasificaciones. Una es el antígeno timo independiente, ¿sí? Y la otra es el antígeno timo dependiente. Ambos antígenos, ¿sí?, tanto el timo dependiente como el timo independiente, son específicos frente al antígeno, ¿sí? Es decir, la célula es específica en la respuesta que genera contra el antígeno. ¿Bien? Pero tienen diferencias. Por ejemplo, el timo independiente, lo que se produce es que cuando ingresa en el organismo, son los linfocitos B los que procesan y van a presentar el antígeno. Y son los que posteriormente estimulan a que otros linfocitos B generen una inmunoglobulina, que se denomina la inmunoglobulina M, ¿bien? Específica. Y no son capaces de dejar de memoria inmunológica en el organismo. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que este antígeno se elimina del cuerpo, no hay rastro inmune alguno de que estuvo, ¿bien? Luego tenemos los antígenos timodependientes, que acá las células que van a procesar y que presentan el antígeno son las células presentadoras de antígeno, ¿sí? ¿Alguno sabe algún tipo de célula que sea presentadora de antígeno? ¿Conocen? Los macrófagos, las células dendríticas.
Perfecto. Macrófagos, células dendríticas son presentadoras de antígeno. Bien. Y lo que la caracteriza va a ser que va a haber una colaboración en la respuesta inmune de los linfocitos T y de los linfocitos B, ¿sí? No solo de los linfocitos B como habíamos visto antes. Y también, esta es una característica muy importante, es que generan memoria inmunológica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una respuesta inmune, ¿sí? Cuando hay memoria inmunológica, que puede ser de tipo primaria o de tipo secundaria. Cuando un organismo tiene una respuesta inmune y genera una memoria inmunológica, tiene la capacidad de madurar esa respuesta inmune, ¿sí? Entonces, en una instancia primaria, es decir, en un primer contacto, cuando ingrese el antígeno y se formen los anticuerpos, ocurre que el periodo preserológico es largo. ¿Qué quiere decir periodo preserológico? Es el periodo que ocurre desde que uno se expone al antígeno hasta que el cuerpo es capaz de producir los anticuerpos, ¿sí? Hay un periodo de tiempo en el que hasta que el organismo genere el anticuerpo no hay nada, ¿bien? Entonces, en esta respuesta primaria, obviamente el organismo va a tardar más en producir anticuerpos, ¿sí? Hay menor concentración, ¿sí? Y esa concentración disminuye más rápido. Y hay una baja afinidad, que ahora igualmente después vamos a ver bien de qué se trata. En cambio, cuando hay una segunda exposición, o tercera, o más, no hay problema, el periodo preserológico es más corto, es decir, como yo tengo memoria inmunológica de que me expuse a ese antígeno, mi cuerpo tiene más facilidad para producir después el anticuerpo, ¿sí? Entonces, este periodo entre que yo me expongo al antígeno y que produzco el anticuerpo va a ser muchísimo más corto, ¿sí? Genero mayor concentración de anticuerpos, ese pico de anticuerpos, en vez de bajar así, como hacen en la respuesta primaria, es una bajada más lenta, ¿bien? Y tienen mayor afinidad. ¿Se les ocurre un ejemplo de un antígeno que genere memoria inmunológica? O por ejemplo, si yo les digo las vacunas, ¿no? ¿Ustedes por qué piensan que se inmuniza a la gente? ¿Cuál es la finalidad de la vacunación, por ejemplo? Pensando, ¿no?, en lo de la respuesta primaria y secundaria. Bien, cuando uno inmuniza a una persona, ¿sí? Sería Cuando yo... Sí, decime. No sé quién habló. sería como yo. ¿Se me escucha? Sí. Sería generar anticuerpos, ¿no? La función de las vacunas, que el propio cuerpo genera anticuerpos. Claro, muy bien, es así. La finalidad de inmunizar a una persona es que genera anticuerpos. ¿Y yo por qué vacuno a una persona? Porque la expongo a un primer contacto con el antígeno, ¿sí? Por ejemplo, vacuna a un niño de la vacuna para rotavirus, ¿no? Hago un primer contacto que tenga el nene con el antígeno y después, si el nene va a tener una segunda exposición, va a tener una mejor respuesta inmune, porque tiene esa memoria inmunológica, ¿sí? Va a tener mayor producción de anticuerpos, los va a generar más rápido y van a disminuir más lentamente, y tiene mayor afinidad. ¿Me explico por qué la finalidad de las vacunas? ¿Me entienden por qué? Bien, perfecto. Por ejemplo, cuando fue la pandemia de COVID, se trataba de que la gente se vacune para generar los anticuerpos, ¿sí? Para que después, si estuvieran en contacto con el virus, el cuerpo fuera capaz de responder de una manera más eficaz, porque tenía memoria inmunológica, ¿verdad? Bien. Vamos a hablar un poquito de la unión antígeno-anticuerpo que tanto charlamos.
antígeno, como yo les decía, va a ser aquella molécula que puede generar la respuesta inmune. Y a su vez, tiene sitios de unión a los anticuerpos que se van a denominar epítope o determinante antigénico inmunodominante. ¿Sí? Y la parte del anticuerpo, ven, como yo les puse acá, esto sería el epítope, y esta parte del anticuerpo que es capaz de unirse al antígeno se denomina parátope. Esta unión antígeno-anticuerpo, que es epítope-parátope, va a estar estabilizado por enlaces débiles o no covalentes, que pueden ser puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals o interacciones electrostáticas o hidrofóbicas. ¿Bien? Este es el fundamento de la inmunología, básicamente, ¿no? La unión con el antígeno y el anticuerpo. Bien. Y una vez que ya sabemos qué es un antígeno-anticuerpo, podemos hablar de lo que es la afinidad y la avidez. ¿Sí? La afinidad nosotros la vamos a definir como la fuerza de unión entre el epítope y el parátope. Es decir, la fuerza de unión que tiene el antígeno con el anticuerpo. Y si es un anticuerpo que tiene capacidad de unirse a varios epítopes, se va a denominar avidez, ¿sí? Es la suma de todas las uniones del anticuerpo con los epítopes, ¿sí? Fíjense acá. Yo les puse, en primer ejemplo, este es un anticuerpo inmunoglobulina G, monovalente, sí, es uno solo, que está unido a un antígeno. ¿Bien? Esto es la afinidad. En cambio, si un anticuerpo es capaz de unirse a diversos antígenos, la suma de la unión de antígeno-anticuerpo se denomina avidez. ¿Bien? Fíjense acá, la inmunoglobulina M tiene capacidad de unirse incluso hasta 10 antígenos. Entonces, en este esquema solo están unidos 5, ¿no? Estos 5 van a ser la avidez del anticuerpo, ¿sí? La capacidad que tiene de unirse. ¿Bien? Y tanto la afinidad y la avidez van a depender de la maduración que tenga la respuesta inmune. Entonces podemos decir que, como decíamos hoy, si un anticuerpo tiene más afinidad por un antígeno, quiere decir que el cuerpo ha tenido mayor tiempo de estimular a la respuesta inmune, ha madurado más, y eso quiere decir que el contacto con la infección fue pasada, ¿verdad? Entonces, a mayor afinidad que tenga un anticuerpo, mayor tiempo ha pasado desde que se inició la infección. ¿Esto queda claro? ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, sigamos. Vamos a hablar un poquito de lo que es la especificidad, la sensibilidad y el valor predictivo de una técnica inmunológica. ¿Sí? Nosotros para las pruebas inmunológicas tenemos que tener en cuenta estos dos conceptos, la validez y la seguridad. La validez de una prueba va a ser el grado en el que una prueba mide lo que se supone que tiene que medir, ¿sí? Y tanto la especificidad de la prueba como la sensibilidad son medidas de validez. Es decir, yo estoy buscando algo en una prueba, bueno, a ver qué validez tiene, en qué medida busca lo que yo necesito, ¿sí? Y la seguridad de esa prueba va a estar determinado por el valor predictivo, ¿sí? Ya sea positivo o negativo de la prueba, que a su vez va a estar determinado por la prevalencia de la enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy en una población donde la prevalencia de la enfermedad es muy alta, por ejemplo, que para el virus de hepatitis B la prevalencia es de un 40%, ¿no? Bueno, es más probable que si yo realizo testeos en esa población
sean positivos, porque la prevalencia de la enfermedad en esa población es altísima, ¿sí? En cambio, si yo voy a testear a una población donde el valor del virus de la hepatitis B, la prevalencia, ¿no?, es de menor de 0,1%, y seguramente, no siempre, pero seguramente, cuando yo testee a la gente de ahí, la prueba me va a dar negativa, porque la prevalencia en ese lugar es baja, ¿sí? Igualmente, ahora vamos a pausarnos en esto y lo vamos a ver bien. Bien, entonces acuérdense siempre que las medidas importantes, las características importantes de las pruebas son la validez y la seguridad que tienen. ¿Bien? Bueno, y como hoy decía entonces, como medidas de la validez, nosotros tenemos la especificidad y la sensibilidad. Y tenemos dos formas de verlo. Una es como propiedades analíticas y la otra son como utilidad diagnóstica. ¿Sí? ¿En qué se diferencia esto? Bueno, las propiedades analíticas van a ser, en cuanto a la especificidad, ¿sí?, la capacidad que tenga esa prueba de identificar el antígeno o el anticuerpo para el cual fue diseñado, ¿sí?, que sea dirigido exclusivamente a ese punto, ¿bien? Y que no realice reacciones cruzadas, ¿sí? Una reacción cruzada es una reacción que se produce, por ejemplo, entre dos antígenos que son similares. Si yo tengo un antígeno A y un antígeno B que tienen alguna similitud, hay pruebas que si yo las destiné a la búsqueda del antígeno A, por reacción cruzada me busqué la B, ¿sí? Entonces, la especificidad, al buscar únicamente ese antígeno o ese anticuerpo, no va a reaccionar contra el B, ¿sí? Va directamente con el A, porque yo lo diseñé para eso. ¿Bien? Y la sensibilidad es la capacidad de concentración que es capaz de detectar, ¿sí?, de antígeno o de anticuerpo una determinada prueba. Entonces, se dice que cuando una prueba detecta concentraciones muy pequeñas de antígeno o de anticuerpo, bueno, tiene mayor sensibilidad. Si una prueba para poder detectar un antígeno necesitaría muchísima concentración, quiere decir que tiene baja sensibilidad, ¿sí? Porque necesita que esté alto para poder localizarlo. Y otra forma es, bueno, mediante la utilidad diagnóstica. Entonces, la especificidad es la probabilidad que yo tengo de catalogar correctamente a un individuo sano. ¿Bien? ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo le realizo una prueba a un individuo sano, la prueba me tiene que dar negativa. ¿Bien? Y la sensibilidad es la capacidad que tiene esa prueba para clasificar correctamente a un individuo enfermo. Es decir, que en una persona que tenga una enfermedad, yo realizo la prueba me tiene que dar positiva. ¿Sí? Bien. Entonces, acá decimos que una prueba que tiene alta especificidad y baja sensibilidad puede dar falsos negativos. Y una técnica con baja especificidad y alta sensibilidad nos puede dar falsos positivos y una reacción cruzada. Y ahora yo les voy a explicar por qué es esto. Bien. Acá tenemos un gráfico, ¿no?, donde tenemos dos poblaciones. Esta es la población que tiene la enfermedad, ¿sí? Y esta es la población sana. Lo ideal sería que estas curvas estuvieran separadas. Eso sería lo ideal, porque uno dice, bueno, listo, tengo separado al 100% a las personas que están enfermas y tengo separado al 100% a las personas que están sanas. Golazo. Pero no pasa. Esa no es la realidad. La realidad es esta, ¿sí?, que se entrecruzan estas curvas. Entonces acá tenemos como un intermedio. ¿Bien?
Entonces, yo les dije hoy que la especificidad trataba de abarcar siempre a los individuos sanos. ¿Bien? Y que para un individuo sano la prueba tenía que dar negativa. Si yo tengo una curva con sensibilidad muy específica y trata de abarcar a todos los individuos sanos, el punto de corte de la prueba se corre. ¿Bien? Es este. ¿Por qué? Porque me quiso abarcar toda la curva de individuos sanos. ¿Sí? Corro, corta acá donde termina la curva. Y fíjense acá que se entrecruza con la curva de las personas enfermas. ¿Sí? Entonces, me puede pasar que me dé un falso negativo, ¿sí? Que una persona que estaba enferma me dio negativa la prueba y no está sana, está enferma, ¿sí? Y lo mismo pasa con la sensibilidad. Cuando yo tengo una curva que me marca la sensibilidad del 100%, como esa prueba busca detectar a todos los individuos sanos, trata de abarcar toda la curva de individuos sanos. Entonces se corre. ¿Y qué puede pasar acá? Que me abarque personas que están sanas. Entonces me da una prueba positiva en una persona que realmente no tiene la enfermedad. Y eso es un falso positivo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿O quieren que lo repitamos? Todo claro, listo, perfecto. Bien. ¿Listo? Seguimos entonces. Bien. Y vamos a hablar un poquito del valor predictivo de una muestra. Una prueba positiva, como decíamos hoy, puede ser que me dé un verdadero positivo, es decir, que a mí me dio positiva la prueba y el paciente realmente tiene una enfermedad, o que me dé un falso positivo, ¿sí? La prueba me dio positiva, pero el paciente no tiene nada. Y la prueba negativa puede ser que me dé un falso negativo, es decir, que me dio negativo, pero el paciente tiene la enfermedad, o un verdadero negativo, ¿sí? Un paciente realmente sano que la prueba me dio negativa, listo, perfecto. Entonces, esta probabilidad de que me dé o positivo o que me dé negativo está ligado, como yo les decía hoy, con la prevalencia de la enfermedad, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que el valor predictivo positivo de una muestra es ese valor positivo para un paciente que realmente está enfermo, es la probabilidad de que sea así, y el valor predictivo negativo es la probabilidad de que para un paciente que esté sano, la prueba me dé realmente negativa. ¿Bien? Y va a depender de la prevalencia. Yo les doy un ejemplo. Por ejemplo, en un banco de sangre que la prevalencia del virus de hepatitis C en las muestras es del 0,9%, el valor predictivo positivo en las muestras es del 40%. En cambio, en un grupo de pacientes que se presenta con ictericia, tienen la tríada coluria, colia, presentan mialgias, astenia, etc. La prevalencia de la enfermedad es ya del 30% y el valor predictivo positivo va a ser de un 60%, 70%. ¿Sí? Fíjense cuando yo les doy estos dos ejemplos, cómo en base a la prevalencia de la enfermedad me aumenta el valor predictivo de la muestra, ¿sí? Por eso es tan importante. Bien, y acá en este cuadrito básicamente les resumo un poco la idea. ¿Hasta acá vamos bien? Listo. Bien, sigamos. Vamos a hablar un poquito de lo que son las técnicas inmunes, ¿sí?
Yo hoy les decía que hay técnicas que son técnicas inmunes propiamente dichas y técnicas que son de tipo molecular. En cuanto a las técnicas inmunes, lo que se caracteriza es que uno estudia la unión entre el antígeno y el anticuerpo, ¿sí? Y vamos a tener dos tipos, de interacción primaria y de interacción secundaria. En lo que difieren estas muestras, estos tipos, de pruebas, son en que en la interacción secundaria son relaciones entre antígeno y anticuerpo que son visibles, es decir, forman complejos que uno los puede ver. Y en cambio en las de interacción primaria no lo son, ¿sí? Y uno tiene que tomar otras medidas para poder evaluar la respuesta. Entonces, de interacción secundaria tenemos las técnicas de precipitación y las técnicas de aglutinación. Y de interacción primaria tenemos los inmunoensayos con, todas las variantes obviamente, y los inmunoblots. Bien, en cuanto a las técnicas de precipitación, como yo les había dicho hoy, se van a basar en la interacción entre el antígeno y el anticuerpo. Son antígenos y anticuerpos que se complementan y que son solubles, entonces van a precipitar, ¿sí? Forman un complejo. Y acá surge el concepto de zona de equivalencia. ¿Qué es la zona de equivalencia? Es cuando la precipitación entre el antígeno y el anticuerpo es óptima debido a que tanto la concentración del antígeno como la concentración del anticuerpo son equivalentes entre sí y por ende pueden precipitar. ¿Bien? Y puede ocurrir que que uno realice la prueba en un medio líquido o un medio sólido. En un medio líquido se van a evaluar por lo que se denomina turbidimetría o nefelometría. No va al caso, sí, pero se los menciono porque son técnicas que uno lo que hace es medir la variación de la intensidad de la luz y ahí ve si precipita. O en un medio sólido, que son varias líneas visibles las que se forman sobre un soporte, ¿sí? Y dentro de las del medio sólido tenemos dos que van a ser la inmunodifusión doble y la contrainmunoelectroforesis. ¿Cómo se dice? El propósito, sí, por decirlo así, el propósito de la técnica es la misma, ¿bien? Pero la inmunodifusión doble lo que me permite saber a mí es si dos antígenos son iguales entre sí, lo que se denomina identidad, si no son iguales entre sí, lo que se denomina sin intensidad, o si comparten algún epítope, y eso se denomina identidad parcial. Bien, lo que se hace es enfrentar distintos sueros del paciente que tienen los anticuerpos con un antígeno que uno conoce. Bien, y la prueba más conocida, que más adelante igualmente cuando empecemos a ver microorganismos por separado la vamos a ver, es la técnica de arco simple o de difusión doble arco 5, que es la más conocida, ¿sí? Que es para el diagnóstico de hidatidosis, que es una parasitosis. Bien, y la contrainmunoelectroforesis, el fundamento que tiene es que cuando se aplica un campo electroforético, ¿sí?, se tiene un polo positivo de un lado y un polo negativo del otro, y eso permite que tanto el antígeno como el anticuerpo precipiten de forma más rápida, porque difunden más rápido, ¿sí? Entonces precipitan en el medio en menor tiempo y se va a usar fundamentalmente para infecciones micóticas. Infecciones micóticas quiere decir infecciones por hongos. Y van a ser, por ejemplo, para Aspergillus, histoplasma, para coccidioides. Profe, por ejemplo, para la famosa piñita, lo que se le denomina piñita. ¿Para lo qué, perdón? Para lo que se le denomina disque piñita, le dicen así, piñita. ¿Qué sería, un hongo? Sí, un hongo. Sí, se puede, en general se usa para infecciones micóticas de tipo sistémicas, ¿sí? Es decir, que abarquen todo el organismo. No conozco el término, te pido disculpas, pero si es para una infección sistémica, podría ser sí. Ah, para la tiña no.
No, porque esas son infecciones superficiales y tienen otro tipo de estudios, ¿sí? Se pueden ver por observación directa o por tinciones y es otro mecanismo el que se usa. Claro, porque son de la piel. Las que digo yo, las que se usa la contrainmunoelectroforesis, son para infecciones micóticas sistémicas, es decir, que van por sangre. ¿Bien? Bueno, y Aspergillus es en inmunodeprimidos. No sé si respondí tu pregunta. Bueno, acá yo les puse dos imágenes, ¿sí? Lo que es la inmunodifusión doble y la contrainmunoelectroforesis, ¿sí? Como yo les dije hoy, en la contrainmunoelectroforesis, cuando se aplica el campo eléctrico, digamos, hay un polo positivo y un polo negativo, con la muestra, que es la presencia del antígeno, y con los anticuerpos. Esa diferencia entre los polos permite que tanto el antígeno y el anticuerpo difunden más rápido. ¿Y ven acá que en la línea media precipitan? Bien, ese es el fundamento de la técnica. Después nosotros lo vemos obviamente como un agregado visible. Y acá es la técnica de inmunodifusión doble, que recuerden que yo les dije que era la técnica por excelencia para el diagnóstico de hidatidosis, ¿sí? Bien. Ahora vamos con la técnica de aglutinación, que también es una técnica de interacción secundaria, ¿sí? Que en la técnica de interacción el fundamento es que tanto el antígeno como el anticuerpo, se van a encontrar adheridos, ya sea a una partícula inerte, a látex, bentonita, a eritrocitos, bacterias muertas, etcétera, que cuando se ponen en contacto con el antígeno o el anticuerpo complementario, generan el agregado visible, ¿sí? Son más sensibles que los de la precipitación, pero se van a diferenciar en que se necesitan muestras de control. Y dentro de las técnicas de aglutinación tenemos varias técnicas, ¿no? Por ejemplo, la aglutinación directa, ¿sí? Es aquella prueba en la que se usa un antígeno que naturalmente se encuentra en la partícula. Y se usa mucho para la serotipificación de bacterias, ¿no? No sé si a ustedes les suena, pero hace poco hubo un brote de síndrome urémico hemolítico acá en Argentina. Y bueno, justamente la aglutinación directa es una de las técnicas que permite serotipificar a Escherichia coli, que es el O157H7, O es de antígeno somático, O. Y el H7 es por un antígeno que tiene un flagelo que se denomina H. ¿Bien? La aglutinación pasiva lo que usa son partículas que están cubiertas de antígeno. Y estas partículas pueden ser, por ejemplo, una partícula de látex, de bentonita o un glóbulo rojo. Y se va a usar para la detección de anticuerpos contra, por ejemplo, Streptococcus pyogenes. Bien. Luego tenemos la aglutinación reversa pasiva, que en vez de tener la partícula inerte adherido el antígeno, tiene adherido un anticuerpo, ¿sí? Y tiene adherido el anticuerpo de tal forma que la zona de unión para el antígeno está libre. Y se utiliza, por ejemplo, para la búsqueda de Streptococcus agalactiae, ¿sí? Que es un agente causal de meningitis y de septicemia en los neonatos. Es muy importante y muy grave. Staphylococcus aureus, rotavirus. Luego, otras de las técnicas tenemos la inhibición de la hemoaglutinación, que se puede usar tanto para detectar antígenos o anticuerpos, y bueno, hemoaglutinación proviene de que la partícula que se utiliza es el eritrocito, ¿sí? El glóbulo rojo. Y se utiliza para la búsqueda de rubiola, sarampión, influenza. Y por último, la coaglutinación, que el fundamento que tiene es utilizar bacterias muertas como soporte para la reacción, ¿sí? Generalmente la bacteria que se utiliza es Staphylococcus aureus, porque es una bacteria que permite que el anticuerpo se una en su fracción constante, es decir, en la fracción que no se une al antígeno, y entonces permite
por ende que reaccione, ¿sí? Y se utiliza para identificar bacterias en muestras como por ejemplo de líquido cefalorraquídeo para evaluar si hay bacterias productoras de meningitis como Neisseria meningitis o Haemophilus influenzae. Bien, yo acá les puse una imagen para que entiendan el concepto, ¿sí? Por ejemplo, este es una aglutinación directa, ¿sí? Que directamente se usa la partícula y se la hace reaccionar con el anticuerpo. Esto me genera la reacción. Y si no, tenemos la aglutinación pasiva, donde se utilizan partículas que están recubiertas de antígenos, ¿sí? Estos puntitos negros que ustedes ven acá representan los antígenos adheridos a la partícula. Y se los hace reaccionar con suero, ¿sí? Que tiene anticuerpos, y eso aglutina. Y la reversa pasiva, ¿se acuerdan que yo les había dicho que también utilizaba partículas, pero tiene adheridos los anticuerpos, que reaccionan con el antígeno y aglutinan, ¿sí? Pero el fundamento de la técnica es la misma, es evaluar la interacción entre antígeno y anticuerpo y ver la formación del complejo. ¿Bien? Bien, ¿hasta acá vamos bien? ¿Sí? Bien. Bueno, ahora vamos con las técnicas de interacción primaria, ¿sí? Que yo les había dicho hoy que son técnicas que no son visibles, como habíamos visto en precipitación o aglutinación, que uno puede ver esos complejos que se forman. Bueno, acá no, y hay que utilizar otras medidas para evaluar la respuesta. ¿Bien? Y dentro de las técnicas inmunes de interacción primaria teníamos los inmunoensayos por un lado y los inmunoblots por el otro. En cuanto al inmunoensayo, se va a caracterizar porque usan o anticuerpos o antígenos que están marcados para poder medirlos o poder cuantificarlos cuando se formen los complejos, ¿sí? Y van a ser marcados ya sea por radioactividad o porque se utilicen enzimas o por fluorescencia o luminiscencia, ¿sí? Que actualmente es uno de los métodos que más se usan. Por radioactividad se denominan radioinmunoanálisis, ¿sí? El anticuerpo va a estar marcado con una sustancia radioactiva que cuando haga esa interacción con el antígeno para el que fue diseñado, va a generar radioactividad y eso se detecta mediante un contador de rayos gamma, ¿sí? Y bueno, los más conocidos son el RIA y el IRMA. Pero bueno, igualmente la utilización de cada técnica puede variar siempre, obviamente, no solo por los inmunoensayos, sino por todas las pruebas, de la disponibilidad que tenga cada país y de los recursos y también de lo que disponga cada país, ¿no? ¿Sí? El eje regulador va a decidir qué prueba se utiliza de prioridad. Bien, después tenemos las enzimas, que se denomina enzimo-inmunoanálisis, que el fundamento de la técnica es usar anticuerpos que están marcados con una enzima, ¿sí? Y cuando se realiza esa reacción entre el anticuerpo y el antígeno, bueno, según el sustrato que tenga la enzima puede producir color o luminiscencia, y en el que más se conoce es el ELISA, ¿sí? ELISA se utiliza muchísimo, ¿sí? Capaz conocen, por ejemplo, para el diagnóstico de VIH, o bueno, hay muchísimos más, es muy conocido. Luego tenemos el fluoroinmunoanálisis, que el fundamento es utilizar anticuerpos que están marcados con sustancias que se denominan fluorocromos, es decir, que cuando interacciona genera una fluorescencia, y esta prueba puede ser tanto directa o indirecta. ¿Bien? Directa se denomina cuando se utiliza esta prueba para buscar antígenos virales en muestras de secreciones. ¿Se imaginan? Por ejemplo, ¿pueden darme un ejemplo de un antígeno viral de infección respiratoria? ¿Algún virus o bacteria que se les ocurra?
Virus como por ejemplo influenza. ¿Qué dijiste? ¿Sí? Bien. Ah, se cortó. Si se les ocurre, por ejemplo, algún antígeno viral, sí, algún virus que genera infecciones respiratorias y que yo la pueda buscar con esta prueba. Bien, el virus influenza, por ejemplo, más conocido como el virus de la gripe. La bronquitis puede ser causada como por ejemplo por el virus sincitial respiratorio, que también podría detectarse acá, adenovirus, hay un montón, ¿sí? Y la inmunofluorescencia indirecta es para la búsqueda de anticuerpos en el suelo de un paciente, por ejemplo, con Chagas. Es muy utilizado, van a ver que, por ejemplo, en Chagas, para el diagnóstico, por lo menos acá en Argentina, siempre se piden 2 pruebas distintas y una de esas puede ser la inmunofluorescencia indirecta, ¿sí? Y pruebas con luminiscencia, sí, que se denominan quimioinmunoanálisis, que el fundamento de la técnica es utilizar anticuerpos que estén marcados con sustancias que produzcan luz, ¿sí? Por eso el nombre. Y bueno, es una de las que más se utiliza. Bien. Bien, yo acá les puse una imagen para que, resumiendo, porque capaz muchas técnicas a veces marea, pero para resumir el fundamento de lo que es la técnica, ¿no? Se deja marcado un anticuerpo con una sustancia que pueda producir una señal que se detecte. Como habíamos dicho, puede ser por radioactividad, puede ser por luz, puede ser por fluorescencia o puede ser una enzima que cuando el anticuerpo se une al antígeno, listo, me genera la señal, ¿sí? Y eso después yo lo voy a cuantificar. Bien. Y luego tenemos los inmunoblots. Que en los inmunoblots, que también son técnicas de interacción primaria, lo que se hace es utilizar un antígeno que está adherido sobre un soporte inerte y se lo expone a anticuerpos del paciente, ¿sí? Por ejemplo, del suero. Entonces, si se llegan a formar inmunocomplejos porque el paciente tiene los anticuerpos, entonces reacciona con el antígeno que está en el soporte. Si llega a pasar eso, se va a detectar como una banda coloreada. ¿Bien? Y dentro de los inmunoblots tenemos el Western blot y el RIVA. El Western blot es muy conocido porque es una de las pruebas que se utiliza para la detección de VIH. ¿Sí? Se utiliza cuando yo, por ejemplo, en un paciente realizo una ELISA para la detección de una proteína del VIH, que se llama la P24. No viene al caso, pero bueno, primero se hace esa prueba y luego se hace una prueba confirmatoria que va a ser el Western blot y si me da positivo yo ya puedo diagnosticar, ¿sí? Y vamos a considerar positiva la muestra cuando aparezcan 2 o más bandas, pero siempre igualmente se tiene una muestra control para poder comparar los resultados. Y luego tenemos el RIVA, que se va a utilizar para el diagnóstico del virus de la hepatitis C. Miren, yo acá les puse una imagen de una prueba del Western blot, ¿sí? Esta de acá es la prueba control. Tenemos la prueba, ya les digo que dio indeterminado, sí se necesitan otras pruebas, así que por eso no la explico, pero para que vean que la prueba B y C son distintas, ¿no? ¿Qué me pueden decir de la prueba C? ¿Alguno se anima? ¿Ven alguna banda en la prueba C? Acá. Que no hay nada. Bien, y si no hay nada, es porque la prueba me dio negativa. El paciente no tenía anticuerpos, cuando yo lo puse en un soporte con antígenos, no hubo nada para reaccionar, entonces el paciente no tiene VIH. ¿Se entiende? En la prueba B, si yo les dije que una prueba positiva era cuando aparecían 2 o más bandas,
¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Es positiva o es negativa? Es positivísimo. Miren, estas, bueno, son glicoproteínas del virus, proteínas, son distintos antígenos que tiene el virus. Fíjense cómo reacciona con la mayoría, ¿sí? Entonces, la prueba B me da positivo para VIH. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Y la A da indeterminado, ¿sí? Este caso fue una muestra de un paciente que había que estudiarla mejor porque según la muestra control hay una banda bien definida, pero las otras no son tan definidas. Entonces hay que volverlo a estudiar por las dudas, ¿sí? Sí, podría ser, por eso hay que estudiarlo mejor, ¿sí? Podría ser un falso positivo o habría que ver por qué me dio solamente bien definida una banda y las otras, si bien están, no son tan definidas como para que yo pueda diagnosticar, ¿sí? Tengo que seguir estudiando. Porque justamente encima todo lo que es el tratamiento de VIH no son tratamientos como si, que uno elige, siempre se hacen, ¿no? Pero uno tiene que estar 100% seguro que el paciente está infectado, porque son muchas medicaciones las que hay. Bien. Vamos ahora con la expresión de los resultados de estas pruebas que vimos. Hay 3 tipos de forma de expresar un resultado de una técnica inmunológica. Las técnicas anteriores particularmente son para el VIH y para el virus de la hepatitis C. Esa es la aplicación fundamental que tienen, ¿sí? Pero después, por ejemplo, las técnicas de aplicación de inmunoensayos tienen un montón de aplicaciones diagnósticas. Pero siempre el diagnóstico de una enfermedad o la prueba que uno elija utilizar, como les decía antes, primero depende de la disponibilidad de la prueba que tenga cada país y después del fundamento que tenga cada ente que regula, ¿sí? Por ejemplo, acá en Argentina es el Ministerio de Salud de la Nación quien dispone los algoritmos diagnósticos de las enfermedades. Entonces, en base a esos algoritmos, uno evalúa los métodos de estudio, ¿sí? Sí, Mary, vos la podés, como decía, depende obviamente, ¿no?, de cada institución, y dependiendo qué quieras buscar, pero se pueden utilizar para bacterias o virus. Siempre hay que individualizar cada técnica y siempre hay que tener bien en claro qué es lo que quiere buscar uno, porque lo que no se busca no se encuentra. Bien, vamos con la expresión de los resultados. Hay 3 formas de ver los resultados de una técnica inmunológica. Puede ser que uno vea de forma cualitativa, semi-cuantitativa o cuantitativa, ¿sí? Cualitativa, básicamente es un sí o un no, ¿sí? Es la presencia o la ausencia de ese antígeno o de ese anticuerpo que yo busqué. Entonces, la prueba me puede dar positivo, negativo, reactivo o no reactivo, detectable o no detectable, presencia o ausencia. ¿Bien? Luego tenemos las semi-cuantitativas, que se dan en unidades relativas. ¿Por qué digo en unidades relativas? Porque son pruebas en las que vos nunca vas a saber la concentración exacta de ese antígeno o de ese anticuerpo. ¿Bien? Y se van a informar mediante diluciones seriadas. ¿Qué son diluciones seriadas? Bueno, yo acá les puse una imagen que representa una muestra de suero de un paciente. Esta muestra de suero se va diluyendo, ¿sí? Fíjense que acá lo grafica, vieron cómo va perdiendo ese color medio naranja que tiene. Se diluye la muestra y cuando yo diluyo todas estas muestras, a cada muestra la voy a exponer a la misma concentración de antígeno y constante, ¿sí? Entonces, acá vemos que antígeno me dio positivo porque antígeno y anticuerpo reaccionaron, positivo, positivo, positivo. Y surge el concepto de título, ¿sí? Que el título es aquella dilución, es decir, la máxima dilución en la que la prueba me dio positiva, ¿sí? Es la máxima dilución del suero del paciente que cuando yo la expuse al antígeno dio positivo. Porque fíjense que a partir de acá ya me da negativo, no reacciona, ¿sí?
Esto uno lo puede expresar. Se dice reactivo, por ejemplo acá que es así, ¿no? Que está positivo acá. Es reactivo 1/16 o se denomina 16 dils, que son diluciones. Y acá yo les puse un concepto muy importante, que igualmente lo vamos a volver a repasar, que dice que el diagnóstico de una enfermedad, ¿sí?, aguda, se va a basar en demostrar que el título de anticuerpos aumentó por lo menos 4 veces, ¿sí? Esto se da porque uno toma primero una muestra en un paciente, por ejemplo, en un periodo inicial y después le toma la muestra a las 2 semanas, que se denomina periodo de convalecencia, y si me da positivo, quiere decir que fue una infección aguda. No se preocupen igualmente porque tengo unas imágenes para mostrar después que quizá lo expliquen. Pero lo podríamos hacer con por ejemplo, con el citomegalovirus, que hacen como un valor primero y ya después valoran otra vez, y así sucesivamente para ver si quedó negativo, quedó positivo, qué quedó. Bien, citomegalovirus fundamentalmente se busca así los anticuerpos. Vas a buscar inmunoglobulina M o inmunoglobulina G. Pero depende de la muestra del fabricante, ¿no? Quizás hay algunos que te den valor, pero sí, podría hacerse con titulación. A veces se utiliza más la búsqueda de inmunoglobulina M para ver si fue agudo o inmunoglobulina G para ver si fue pasado, ¿sí? Bien, y las técnicas cuantitativas, lo que nos van a dar son el resultado ya en concentración o en cantidad, ¿sí? Pero acá surge un problema, y es que no todos los laboratorios usan las mismas medidas, ¿sí? Por ejemplo, un laboratorio A me puede decir, bueno, el punto de corte para saber si es positivo o negativo es 2. Si nos da más alto que 2, está enfermo, y si nos da más bajo que 2, está sano. Y el laboratorio B me puede decir, no, yo el punto de corte lo puse en 4, entonces si me da más alto que 4 está positivo, pero si me da más bajo está negativo. Y entonces ahí surge una disputa de que a veces uno utiliza distintos métodos de distintos laboratorios y no hay un punto medio. ¿Y entonces qué hacemos ahí? Bueno, surge lo que se llama el concepto de índice, que va a tratar de unificar todos los parámetros de todos los laboratorios y dice que la relación entre el valor de la muestra sobre el valor de la muestra calibradora, ¿sí? Y que si esta relación es mayor a 1, quiere decir que la prueba me dio positiva. Pero que si es inferior a 1, quiere decir que es negativa, ¿sí? Bien, ¿hasta acá alguna duda? Bien. Bueno, vamos con los métodos moleculares. Los métodos moleculares, el fundamento que tiene la técnica es buscar ácidos nucleicos en muestras biológicas o en los cultivos, ¿sí? Los ácidos nucleicos de los microorganismos. Y estas técnicas van a ser útiles cuando nos encontramos ante microorganismos que no crecen tan fácilmente en un medio cultivo o que lo hacen muy lentamente y yo no tengo tanto tiempo como para no accionar, digamos, ¿no? Y lo podemos utilizar para diversas finalidades, ¿no? Puede ser para estudio epidemiológico, para detectar genes de resistencia antimicrobiana. Bueno, como habíamos dicho hoy, bacterias que no crecen en medios de cultivo como Rickettsia, Mycoplasma, Mycobacterium leprae. Y para diagnóstico viral, por ejemplo, hantavirus, dengue. Y dentro de estas técnicas tenemos aquellas en las que no se amplifica el ADN, ¿sí? Y en las que se amplifica el ADN. Recuerden que yo les había dicho que esta técnica lo que hacía era buscar ácidos nucleicos. Y a veces puede implicar la búsqueda del ácido nucleico sin necesidad de amplificar el ADN. Y otras veces puede ser que se requiera de la amplificación del ADN, ¿sí? Sin amplificación tenemos lo del microarray o las técnicas de hibridación. Y con amplificación del ADN seguramente ya conocen la PCR, que es la reacción de polimerasa en cadena, o el film array, ¿sí? Bien.
Sin amplificación del ácido nucleico, como les había dicho, teníamos la hibridación y el microarray. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, en la hibridación, fíjense que es esta imagen que yo les puse acá. Lo que se hace es, se usa una sonda de ADN complementaria al ADN que yo quiero buscar, ¿sí? Por ejemplo, ADN de un microorganismo, y se marca, por ejemplo, por una sustancia radiactiva o alguna sustancia que genere algún tipo de señal, ¿sí? Que yo la pueda medir después. Y así podemos evaluar, fíjense acá, que se evalúa la presencia, ¿sí? Porque genera color o fluorescencia o quimioluminiscencia. Y el microarray, la diferencia que tiene, es como se le dice el chip de los ácidos nucleicos, porque es la técnica ya automatizada de la hibridación molecular. Lo que me permite es simultáneamente evaluar distintos tipos de ADN y entonces me permite simultáneamente encontrar distintos tipos de microorganismos. Y también se marca con fluorocromo y bueno, puede ser de ADN o ARN. Este de acá es el microarray. Fíjense, es un ADN o ARN que se quiere buscar, se pone la sonda complementaria y luego, por la detección de la señal, se evalúa. Pero la diferencia es que acá me permite buscar miles y miles de muestras. Todos esos puntitos ahí son muestras marcadas. Bien. Y con amplificación del ácido nucleico tenemos la reacción de polimerasa en cadena, ¿sí? Que el fundamento de la técnica es amplificar esa cadena de ADN para poder analizarla. ¿Bien? Que la muestra de ácido nucleico en la muestra es muy pequeña. Entonces, dentro de la PCR tenemos múltiples técnicas, ¿sí? La estándar, la múltiple, la que es de restricción de fragmentos por polimorfismo, la transcriptasa reversa o la PCR real time. La estándar básicamente lo que se hace es, se amplifica el ADN usando 2 cebadores. La múltiple lo que se hace es amplificar no solo un segmento de ADN, amplifica muchísimos y los hace con más cebadores, ¿sí? Y bueno, después tenemos la de polimorfismo, que es una PCR, que después tiene un paso posterior que es para la digestión de fragmentos de ADN y eso me permite detectar polimorfismo. La real time, que se va evaluando directamente en ese momento porque se va tiñendo la muestra y uno va analizando. Y la transcriptasa reversa es porque primero se sintetiza a partir de ARN la cadena de ADN y luego se hace la PCR, ¿sí? Son múltiples técnicas, quizás no va el caso, sí, yo lo que quiero que se queden acá, lo importante es el fundamento, el por qué se hace esto, ¿bien? Porque yo tengo una muestra pequeña de ácido nucleico y si yo la amplifico, eso me permite más estudio, ¿sí? Quédense con eso. Bien, y acá les traje un esquema para que ven cómo de un fragmento puedo sacar muchísimos. Y esto va a ser después muchísimo más fácil para que yo lo estudie claramente. Y por último tenemos el film arrays, que es un sistema comercial, ¿sí? Es este, que básicamente hace PCRs múltiples en tiempo real y me permite analizar varias muestras en el tiempo, ¿no? No solo las amplifica, sino que detecta y también analiza. Y se utilizan lo que se denominan los paneles de integración. Por ejemplo, se utiliza para la búsqueda de antígenos de un panel. Si yo les digo panel respiratorio, bueno, el FilmArray es capaz de detectar, por ejemplo, adenovirus, influenza, neumococo. Tienen múltiples microorganismos capaces de detectar. Y bueno, en base a cada panel tiene, por ejemplo, respiratorio, meningio, de sangre. Y como es un sistema comercial, la ventaja que tiene es que hay una mínima manipulación de la muestra y eso me permite evitar accidentes, ¿no? Ya sea en los resultados o para el personal que manipula la muestra.
Y ahora sí, vamos a la parte que más me gusta a mí, que es cómo diagnostico yo una enfermedad infecciosa, ¿sí? Nosotros cuando diagnosticamos una enfermedad lo podemos hacer por dos métodos. Uno son los métodos directos. ¿Qué quiero decir yo con métodos directos? Bueno, es la búsqueda de directamente el antígeno. Por ejemplo, si yo busco una bacteria, puedo buscar la cápsula de la bacteria o algún filamento, por ejemplo, alguna fimbria o algún producto que deseche, ¿sí? Como por ejemplo una toxina, las endotoxinas de la gram negativa. También ácidos nucleicos, es decir, todo lo que sea directamente de ese microorganismo se denomina método directo. Y en cambio, cuando yo busco la respuesta inmune que generó el microorganismo en el sistema, ¿sí?, del paciente, se denomina método indirecto. Si yo le digo método indirecto y busco la respuesta inmune, ¿qué estoy buscando? ¿Qué es lo que yo busco con un método indirecto? Si les digo que es la respuesta inmune que se genera. Saber el nombre de la infección o algo así por el estilo, no sé si me equivoco o no sé si estoy bien. Sobre el nombre de la infección. No, en realidad lo que se busca, ¿sí?, con estos métodos, cuando uno busca la respuesta inmunológica, lo que busca es el anticuerpo, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé, un paciente se contagió de Chagas, ¿sí? Que el Chagas es un parásito, el Trypanosoma cruzi. Si yo quiero evaluar si el paciente estuvo en contacto con el Chagas, puedo tener dos métodos para evaluarlo. Uno va a ser el directo, es decir, puedo buscar el parásito, ¿bien? Y otro va a ser el indirecto. Entonces yo acá lo que voy a buscar en el indirecto son los anticuerpos. Es decir, si un paciente está en contacto con un parásito, si es inmunocompetente claramente, genera anticuerpos. Y esa respuesta yo la puedo evaluar, ¿sí? Y en base a esa respuesta yo puedo diagnosticar también. ¿Bien? Entonces, en cuanto al diagnóstico indirecto, podemos buscar la inmunoglobulina M específica, ¿sí?, que la inmunoglobulina M se va a relacionar con enfermedades e infecciones agudas. O como yo les decía hoy, que haya un aumento significativo en el título de anticuerpos, que se denomina par serológico. El par serológico consiste en que yo tomo una muestra, ¿sí?, tomo una primera muestra, la evalúo, y en un intervalo de 2 semanas tomo la segunda muestra. Si esta segunda muestra aumenta con respecto a la primera que yo tomé, ¿sí?, particularmente son 4 titulaciones, si aumenta, quiere decir que yo que estoy ante una infección aguda, ¿sí? Después, si disminuye o si se mantiene, bueno, habrá que evaluar en cada caso. Pero si aumentó, quiere decir que el paciente estaba en infección aguda. Bien. Entonces, un concepto muy importante es que la seroconversión, es decir, este cambio de que la primera muestra me dio negativo y la otra me aumentó, es un método de estudio en el que, como les decía, bueno, la inmunoglobulina G primero es negativo y después da positivo. Y como decíamos hoy, la evaluación de la avidez de los anticuerpos nos va a marcar la maduración de la respuesta inmune, ¿sí? Si yo tengo anticuerpos que son de baja afinidad, me va a indicar que la infección es reciente. ¿Por qué? Porque el paciente se expuso a un antígeno que todavía el anticuerpo no desarrolló, que el cuerpo todavía no desarrolló una respuesta adecuada, ¿sí? Pero a medida que pasa el tiempo y si el paciente se vuelve a exponer a ese antígeno, la capacidad de respuesta inmune va a ser mucho mejor y va a ser mucho más rápida. Por eso se dice que a mayor avidez es por mayor maduración de la respuesta. Bien, ¿tienen alguna duda hasta acá? ¿Quieren que repitamos algo, que charlemos
¿O alguna cosa de nuevo? ¿No? Bien. Bien, porque ahora se nos vienen los casitos. Bien. Yo acá les traje un ejemplo de un paciente, ¿sí? En el que se le realizaron 2 tomas de muestra. La primera fue, por ejemplo, el día 1, que es el comienzo de la enfermedad, digamos, y la segunda ya fue a los 14 días, ¿sí? Entonces, vamos a analizar cuál es el título de cada muestra y si tiene una infección aguda o pasada, ¿sí? Bien, ¿alguno se anima a decirme en este primer cuadro cuál es el título de la muestra? Ay, te quedaste fuera. Oh, qué pena. ¿Sí? Si nosotros hoy habíamos dicho que el título es la máxima dilución que me da positiva. Acá, ¿cuál es el título de la muestra? Uno sobre 2. Acá, ¿sí? Este es el máximo título que me dio positivo, porque ya acá después fíjense que las muestras son negativas. Entonces, yo acá puedo interpretar o 1 sobre 2 o se denomina 2 diluciones, ¿sí? En esta segunda muestra, sí, que se le tomó al paciente a los 14 días de esta, ¿cuál es el título? Es decir, ¿hasta cuál es el último eslabón, digamos, que me dio positivo? Perfecto, bien, bien, 1 sobre 64. Entonces yo puedo decir acá que la titulación de este paciente es 1 sobre 64 o 64 DILs, ¿sí? Uno lo puede expresar como la inversa de la dilución, es decir, 1 sobre 64, esa es la inversa de la dilución, o directamente como la dilución, 64 DILs, que son 64 diluciones. Bien, fíjense cómo cambió, ¿no? Porque acá me dio positivo en esta dilución y acá me dio ya en 1 sobre 64. ¿Ustedes qué creen? ¿Que aumentó? Si yo estaba acá y ya ahora ya me dio positivo acá, ¿aumentó? Bien. Esta prueba que yo les mostré acá sí aumenta, porque fíjense que por lo menos aumenta 4 veces la titulación y me da positivo. Y yo les había dicho hoy que si una titulación nos aumentaba por lo menos 4 veces o más, quería decir que el paciente estaba en una infección aguda, porque esta primera muestra fue en un día 1, digamos, y esta segunda muestra fue en un día 14, es decir, ya en un periodo de convalecencia se denomina. Entonces acá aumentó y significa que esto es una infección aguda, ¿sí? Bien, vamos con el segundo paciente. ¿Se anima alguien a decirme de este cuadro cuál es la titulación del paciente? Recuerden que es la máxima que me da positiva. En este caso es 1 sobre 256, ¿sí? Perfecto, bien. Y en este caso es lo mismo, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Son los mismos valores de titulación? Fíjense, este 1 sobre 256 y este también, ¿bien? Esta muestra es tomada, sí, bien, con confianza, que lo dijiste súper. Esta muestra es tomada en un primer momento, ¿no? Y esta se toma a los 14 días. Y como ustedes muy bien dijeron,
acá las muestras siguen siendo iguales porque la titulación es la misma. Entonces, cuando no me aumentó la titulación de los anticuerpos, esto quiere decir que es una infección pasada, ¿sí? ¿Entienden la diferencia? Fíjense que en un primer caso yo les muestro acá cómo aumenta la titulación y esto quiere decir que hay una respuesta inmune y por ende es una infección aguda. Y en este caso la respuesta se mantuvo igual, entonces es una infección pasada, ¿sí? Bien, vamos con un casito clínico más. Vamos a leer un poquito de rotavirus. Bien, están en una guardia, ¿no? Y se presenta un paciente de 6 meses de edad que consulta por un cuadro diarreico, su mamá obviamente, ¿no? De 5 días de evolución. La mamá refiere que el niño presentó fiebre, vómitos, anorexia, abundantes heces líquidas. Y usted, por sus características clínicas y por las características epidemiológicas, sospecha que puede ser una diarrea viral por infección por rotavirus. ¿Sí? Yo acá les puse el gráfico de evolución de la enfermedad. Fíjense que en el día 0 de la enfermedad, el paciente ya se presenta con fiebre y con vómitos, ¿sí? Y es en el día 1, cuando empieza a tener diarrea, que lo admiten en el hospital. ¿Bien? Y esta es la liberación de antígenos del virus. Fíjense ustedes que la infección, que está acá, comenzó mucho antes que los síntomas, ¿sí? Y que la liberación de los antígenos también está antes que los síntomas. Entonces, teniendo en cuenta las características de la enfermedad, en este caso, ustedes, ¿qué muestra biológica solicitarían para estudiarlo? ¿Qué piden, por ejemplo? Que una muestra de heces, de sangre, teniendo en cuenta que rotavirus generalmente se excreta por diarrea. Muy bien, perfecto. Buenísimo. Vamos a pedir una muestra de heces, ¿sí? Y si yo les digo que se liberan antígenos en las heces, ¿qué queremos buscar cuando pedimos la muestra? Si estamos buscando rotavirus, ¿qué vamos a buscar en las heces? No, pero no, ¿cómo a qué hora va a llegar a su casa? Chico, pero no, o sea, no se va a llevar a su casa y que no tiene que irse. Me avisa cuando llegue a su casa. Cuando nosotros pedimos la muestra, sí, va a ser porque sospechamos que el microorganismo, ya sea como habíamos dicho hoy, por métodos directos, como por ejemplo la presencia de algún antígeno que representa ese microorganismo, o métodos indirectos como la presencia de anticuerpos, uno lo puede evaluar. En este caso, si sospechamos un paciente que tiene rotavirus, sabemos que el virus se excreta por las heces, ¿no? Entonces tendríamos que ir a buscar antígenos de rotavirus en las heces para poder confirmar el diagnóstico. ¿Me explico por qué? Siempre ustedes, cuando vayan a realizar una muestra y vayan después a realizar un estudio, siempre en la cabeza tienen que tener en claro qué es la sospecha clínica que tienen, ¿sí? ¿Y qué quiero buscar yo? ¿Quiero buscar anticuerpos? ¿Quiero buscar un antígeno? Igualmente, eso cuando uno ve los microorganismos cada uno por separado, obviamente que uno se introduce más en eso y después ya se familiariza, ¿sí? Bien, ¿y cuándo indicamos la recolección de la muestra? Si yo les dije que la infección empezó antes que todos los síntomas y el paciente justo ya consultó con síntomas, ¿le indicamos en el momento la muestra? La infección no terminó, sigue ahí. ¿Recolectamos en el momento? ¿Qué dicen ustedes? Sin miedo, vamos. Profe, ¿me puede repetir, por favor? Sí, obvio. Yo acá les puse un gráfico, ¿no? En el que tenemos que la infección empezó antes que los síntomas. Pero el nene, y la mamá obviamente, consultó ya cuando tenía síntomas.
Y acá vemos la liberación de antígenos virales, ¿no? Entonces, ¿en qué momento de todo este periodo de evolución de la enfermedad, no, pedimos la muestra? Yo les pregunto, ¿la pedimos cuando el nene consulta? Por ejemplo, estamos en la guardia, le decimos, bueno, te voy a indicar una muestra ahora. Bien. Muy bien. Como dijo Frank, está muy bien, la vamos a hacer en ese momento, porque como yo les presenté el caso clínico, ya estaba con fiebre, con diarrea, anorexia y ya tenía un montón de síntomas. Entonces, estamos acá, ¿sí? En esta línea de tiempo. Y si nosotros vemos, sigue excretando los antígenos. Esto quiere decir que yo en la muestra de heces lo voy a encontrar, porque el nene lo sigue liberando, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? Bien. Bueno, y acá terminamos con inmunología, ¿sí? Ahora vamos a ver una segunda parte. Eso siempre depende de lo que vos quieras buscar, ¿sí? Generalmente para métodos indirectos se utiliza muestra de suero, porque ahí está el anticuerpo. Pero, por ejemplo, yo planteo este caso particular que es rotavirus, porque rotavirus siempre se busca el antígeno. Pero si vos quisieras buscar anticuerpos... Ay, perdón, estoy con la garganta seca. Si vos quisieras buscar anticuerpos, vas directamente a buscar a suero, o por ejemplo en virus de hepatitis A, podés buscarlo, sí. Inmunoglobulina M o inmunoglobulina G. Pero como digo, siempre depende del microorganismo. Bueno, hasta acá, listo, genial. No se vayan que vamos con la segunda parte que es bacteriología, ¿sí? Vamos a compartir. Por acá, bien. Bien, bueno, vamos a empezar ahora con una segunda parte de la clase que es de bacteriología, ¿bien? Más que nada vamos a hablar un poquito de generalidades, mi idea en cuanto a todo lo que es la introducción a los microorganismos. Primero siempre vamos a hacer una clase de generalidades y después vamos a ir viendo los distintos microorganismos de cada grupo, ¿sí? Bacterias, virus, parásitos, hongos. No se olviden que yo la vez pasada que vimos bioseguridad y también vimos tomas de muestras, que eso está grabado en la plataforma ya de Sinapsis. Y también que me parece buenísimo que en la plataforma tienen una tutora virtual que los puede ayudar a cualquier hora y un simulador de casos clínicos. Porque yo siempre considero que uno puede ver la teoría, pero cuando uno después lo explaya en un caso clínico, es que con la práctica se comprende mejor, ¿sí? Así que eso me parece genial. Y bueno, están todos invitados obviamente a sumarse si quieren. Acá les voy a dejar yo mi link de indicación. Por si alguno se quiere sumar, es bienvenido. Bien. Dicho esto, vamos a seguir con bacteriología. ¿Sí? Bueno. Uy, se me corre. Vamos a ver hoy la morfología de las bacterias. Aparece un poco como cruzado, ¿no? Ahí va. Vamos a ver morfología de las bacterias, la estructura bacteriana, la taxonomía, es decir, los niveles de clasificación, y la biología bacteriana.
Entonces, la bacteriología nosotros le dominamos a la ciencia que se va a encargar del estudio de las bacterias que le son perjudiciales al hombre. ¿Sí? ¿Qué es una bacteria? Bueno, una bacteria es un microorganismo procariota. Procariota quiere decir que son organismos celulares, ¿no?, que carecen de núcleo y que presenten un ADN circular que tiene un solo cromosoma. También tienen ADN adicional que se denominan plásmidos, y estos plásmidos después vamos a ver que son elementos que son encargados, por ejemplo, de la transferencia de genes de resistencia, y por eso son muy importantes. Carecen de organelas, ¿sí? Tienen ribosomas para la síntesis de proteínas, y tanto la transcripción como la transducción se van a realizar en simultáneo. ¿Bien? Bueno, esto se los voy a explicar mejor con la imagen. Según la forma que tenga la bacteria, nosotros lo podemos dividir. Por ejemplo, en un coco, que se denomina cuando tiene una forma esférica, en un bacilo, que es este, que se va a denominar así cuando tiene una forma de bastón o cilíndrica, o pueden ser en espiral, ¿sí?, que tienen una forma helicoidal, por ejemplo esta. ¿Bien? Y si estas bacterias son capaces de agruparse, pueden formar lo que se denominan colonias, o bueno, muchas veces igual están solas, no quiere decir que siempre sí o sí se agrupen, pero por ejemplo, si un coco se agrupa de a 2, se denomina diplococo. Si se agrupa de a 4, se denomina tétrada. Si se agrupa de a 8, se denomina zarcina. Si se agrupa como un racimo de uvas, se denomina estafilococo. Y si se agrupa en cadena, se denomina estreptococo. Bien. El bacilo es parecido, ¿no? Si se agrupan 2 es un diplobacilo. Si se agrupa en cadena es un estreptobacilo. Y después tenemos distintas formas. Por ejemplo, el vibrio es un bacilo que tiene extremos aguzados, digamos. Después tenemos en forma de hélice, bueno, filamentos. Y ahora vamos a ver un poquito más también los apéndices bacterianos. Les doy un ejemplo de cada una si quieren, porque van a ver que después van a empezar en la práctica a escuchar sus nombres y van a asociar el nombre con la forma. Por ejemplo, estafilococo, yo no sé si conocen Staphylococcus aureus o si les suena, pero bueno, es una bacteria que se agrupa en racimos, ¿sí? Streptococo tenemos Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae. Igual Streptococcus pneumoniae se agrupan 2, pero se agrupan en cadena los streptococos, ¿sí? Obviamente hay algunas excepciones. Bien. En cuanto a las bacterias, como son microorganismos tan pequeños, el ojo humano no es capaz de verlos. Entonces se utiliza un microscopio óptico, que el que más se utiliza es la microscopía de campo claro. Yo acá les quiero hacer una aclaración. Esto es en generalidades, ¿sí? Pero después ustedes van a ver, a medida que empecemos a ver las bacterias, que hay bacterias como por ejemplo Treponema pallidum, que es el agente causal de sífilis, que en primera instancia se va a evaluar por microscopía de campo oscuro, ¿sí? Entonces, como regla general, sí, quédense con esto, de que el que más se utiliza obviamente es el de campo claro, pero hay excepciones como por ejemplo el treponema, que lo vas a evaluar por microscopía de campo oscuro. Bueno, y solo se van a ver si están teñidas y si tienen un aumento por 100 que en aceite de inmersión. Bueno, esa es la técnica. Y en la observación podemos reconocer la forma de la bacteria, ¿sí? Su tamaño, cómo se agrupa, ¿bien? Si es un coco, si es un bacilo, si es un estafilococo, si es un estreptococo, si es un diplobacilo, si es un diplococo. Y la tinción lo que nos permite reconocer va a ser estructuras, por ejemplo, si tiene una cápsula, si tiene una pared, si tiene flagelos o esporas, ¿sí? Van a ver que acá, por ejemplo, este es un diplococo encapsulado.
Entonces, cuando yo tiño esta bacteria, la tinción me va a permitir ver esta cápsula, que es esto de acá afuera, ¿no? Bien, y para poder estudiarlo tenemos, o realizamos un examen en fresco, es decir, no teñimos la muestra, sino que directamente hacemos observación bajo el microscopio, ¿sí? O el examen directo, que el examen directo se denomina cuando yo tiño la muestra. Por ejemplo, la tinción de Ziehl-Neelsen es la que se utiliza para el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis, que es un bacilo ácido alcohol resistente, ¿sí? Tinciones de Gram, ¿sí? Vamos a empezar a ver que hay bacterias que se denominan Gram negativas y hay otras que se denominan Gram positivas, y se denominan así por la tinción que tienen, ¿sí? Bien, acá yo les puse esta imagen, es una tinción de Gram, ¿sí? La tinción de Gram puede ser o Gram positiva, que es decir que la bacteria se me tiñe de violeta, o Gram negativa, que quiere decir que la bacteria se me tiñó de rosa. Y esta de acá es una tinción de Ziehl-Neelsen, ¿sí? Donde vemos el colorante que se utiliza, igual no se preocupen porque esto después lo vamos a ver más espaciado, pero el colorante acá que se utiliza es una fucsina, se denomina así por el color, y el fondo es azul de metileno, ¿sí? Esta es la que se utiliza para el diagnóstico de tuberculosis, es la más conocida. Bien, vamos a hablar un poquito de la estructura de las bacterias, ¿sí? Ahora Profe, yo tengo una pregunta estúpida, pero muy estúpida. No, decime, ninguna pregunta es estúpida. Es que yo he tenido siempre la duda de que si lo que se marca ahí como en las celulitas sale ese color, si en el estetoscopio sale en ese color, no sé si me hago entender. O sea, ¿Si sale así rosa? Ajá, y si sale el fondo así y azul. Sí, particularmente la técnica de Ziehl-Neelsen es el fundamento que tiene, que si la bacteria se te tiñe de rosa, porque se usan, yo te explico cómo es, son dos colorantes los que se usan en esta técnica, ¿no? Uno es la fucsina, que es un colorante rosa, y el otro es el azul de metileno. Entonces, cuando la bacteria se me tiñe con la fucsina, el otro colorante queda de fondo, ¿sí? Por eso vos ves la bacteria color rosa con el fondo azul. Pero sí, se ven exactamente así, ¿sí? Lo mismo la tinción de Gram, se ven rosa y se ven violeta. Pero eso no se preocupen porque después vamos a ver bien cómo es el tema de los colorantes y por qué se ve así. Ay Dios, estoy muy charlatana y se me seca la garganta. Bien, ¿hasta acá venimos bien? Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de la estructura de las bacterias, ¿sí? Todas las estructuras que yo les voy a nombrar ahora van a ser estructuras de externo hacia interno, ¿sí? Entonces, desde las más periféricas hasta las más centrales. Tenemos primero las envolturas celulares, ¿sí? Que la envoltura celular puede ser una cápsula o puede ser el glicocálix, que se van a diferenciar, ¿sí? En que si bien ambos se van a formar por polímeros de alto peso molecular, la cápsula es una envoltura que es bien organizada y que es muy difícil de ser eliminada, ¿sí? No se le sale fácilmente a la bacteria. Y le da antigenicidad a la bacteria. Hay bacterias que, por ejemplo, para hacer el diagnóstico, uno busca la cápsula, ¿sí? En reacciones inmunológicas, como habíamos visto hoy, que podíamos buscar antígenos. También tiene la función de que protege a la bacteria de la fagocitosis y, bueno, va a ser útil en la identificación serológica. Y va a estar compuesta por polímeros de alto peso molecular que pueden ser polisacáridos o, en algunos casos, como especies de bacillus, pueden ser por polipéptidos, ¿sí? Y luego tenemos el glicocálix, que, a diferencia de la cápsula, se va a deformar con facilidad, ¿sí? Ustedes se acuerdan que yo les había dicho que la cápsula era bien organizada
y difícilmente eliminada, bueno, esta se elimina con facilidad. Uno la puede observar y está formada por macromoléculas como polisacáridos. Y el glicocálix, la particularidad que tiene es que permite la adherencia de la bacteria a superficies. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, hay una bacteria denominada Streptococcus mutans, que es la responsable de las caries, que tiene glicocálix. Entonces, este glicocálix permite a la bacteria adherirse al esmalte dental y eso a mí me genera la caries. ¿Bien? Bueno, luego de la cápsula o del glicocálix, eso va a depender del tipo de bacteria, está la membrana externa. La membrana externa solo están las gram negativas, ¿sí? Y va a ser una doble capa que está formada por fosfolípidos, por proteínas y particularmente por un lipopolisacárido que se divide en 3 partes, ¿sí? Que es la foto que yo les puse acá. Una parte externa que se denomina el antígeno somático O, una parte central que es el core o el núcleo del polisacárido y una parte más interna que es el lípido complejo A. Es muy importante el lípido complejo A, porque es una endotoxina, es decir, es una toxina que forma parte de la estructura de la bacteria. ¿Sí? Vamos a ver más adelante que muchas veces los mecanismos de patogenicidad de las bacterias gram negativas son liberar este lípido A y actúa como endotoxina. Luego tenemos el periplasma, que tiene enzimas y proteínas de unión, y la pared celular, ¿sí? La pared celular la tenemos en todas las bacterias, salvo en especies de micoplasma. Y lo que genera es, primero que participa en la división, porque forma el tabique que después va a dividir a la bacteria en 2, actúa como filtro, es antigénica, también le confiere protección frente a diversidades externas a la bacteria, ¿no? Y va a estar compuesta por un esqueleto de peptidoglicano con aminoazúcares. Que los aminoazúcares son la N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico. Acá, ya introduciéndonos un poco en lo que es gram positivo y gram negativo, estas bacterias se denominan así porque las propiedades de tinción van a cambiar porque tienen diferentes estructuras, ¿sí? Entonces, la gram negativa, lo que sucede es que tiene, como habíamos dicho hoy, una membrana externa, tiene una pared celular con el espacio periplasmático y esta es la membrana ya citoplasmática, ¿sí? Bien, si analizamos por partes, vemos que la membrana externa contiene la doble capa de fosfolípidos que habíamos hablado hoy. Este poro es una proteína y se denomina porina, y después tiene el lipopolisacárido, que consta de 3 partes, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran? Era hacia externo, el antígeno somático O, después tiene la parte del núcleo y después tiene el lípido complejo A, que es la endotoxina. Y vemos que en la pared celular es una pared celular muy finita, con un espacio periplasmático más grande, a diferencia de las gram positivas, ¿sí? Las gram positivas no tienen membrana externa, ¿sí? Tienen la pared celular y después ya tienen la membrana citoplasmática. Entonces vemos que toda la capa de peptidoglicano de la pared es bien gruesa, ¿sí? Fíjense la diferencia. Y luego tiene la membrana. Bien. Y luego tenemos las micobacterias, ¿sí? Las micobacterias son bacterias que se denominan bacilos ácido alcohol resistentes. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, el agente causal de tuberculosis, es una micobacteria. Que son bacterias que son muy hidrofóbicas, ¿sí? Es decir, que repelen el agua, porque tienen toda una capa que está llena de lípidos, ¿no?
y es una pared celular muy compleja la que tiene. Esta es la membrana celular, ¿sí? La membrana citoplasmática, que va a estar unido a peptidoglicanos, ¿sí? Que es el lipoarabinomanano, que es este. Luego tiene un polisacárido que está unido a un polisacárido ramificado, que es el arabinogalactano, y ácidos micólicos. Fíjense la estructura tan compleja que tiene, que también es la misma estructura que le confiere propiedades, por ejemplo, es resistente a detergentes, es resistente a condiciones ambientales. Una tinción de Ziehl-Neelsen nos va a dar de color rosa con el fondo azul de metileno como veníamos viendo, ¿sí? Luego tenemos la membrana celular de la bacteria, ¿sí? Que va a estar compuesta principalmente por proteínas. Y después puede tener lípidos, en muy pequeña cantidad de hidratos de carbono. Y fundamentalmente sus funciones son la producción de energía, eliminar residuos de la célula, ¿sí? La biosíntesis de la pared celular, y tiene permeabilidad selectiva y transporte por gradiente. Luego tenemos el citoplasma, que contiene agua, iones, ribosomas. El material nuclear, que como habíamos dicho hoy, es un ADN de doble cadena, que es circular, ¿sí? Es así, y es covalentemente cerrado. Y los plásmidos, que son los que tienen información genética, como habíamos dicho, en forma de una molécula de ADN. Y acá, en los plásmidos, tenemos los genes de la resistencia antimicrobiana, ¿sí? Bien. Luego tenemos los apéndices bacterianos, ¿sí? Tenemos los pilis y los flagelos. Los flagelos son estructuras proteicas que están dados por una proteína que se llama flagelina, que le da movilidad a la bacteria, ¿sí? Son largos, delgados, y van a depender obviamente de la bacteria, la longitud y el diámetro que tienen. Y van a nacer del cuerpo basal de la membrana. Y luego tenemos los pilis, que son más pequeños, que recubren toda la bacteria, que generalmente están en todas las gram negativas, y pueden estar en algunas positivas, y van a permitir la adherencia bacteriana. Y acá les hago una salvedad. Hay pilis que se denominan pilis sexuales, que permiten el contacto de una bacteria con otra, ¿sí? Y cuando se ponen en contacto se transfiere el material genético. Bien. De esta foto, ¿ustedes cuál creen que son las fimbrias, los flagelos, y cuáles son los pilis? ¿Sí se animan? Este de acá, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es? ¿Es un flagelo o son los pilis? Flagelos, perfecto. Y estos que rodean a toda la bacteria son los pilis. ¿Bien? Bien. Los flagelos, según la disposición que tengan, tienen una clasificación, ¿sí? Por ejemplo, si es solo un flagelo en un solo polo, se denomina monótrico. Si tiene un penacho de flagelos en ambos polos, es anfítrico. Si son en todas las células, son perítricos. Y si no tiene o si tiene un penacho. No los quiero complicar mucho con esto, pero sepan que en base a la disposición de los flagelos tienen una clasificación, ¿sí? Y recuerden que el flagelo puede ubicarse en ciertas ubicaciones, pero los pilis rodean a toda la célula. Bien, vamos a hablar un poquito de la taxonomía de las bacterias, ¿sí? La taxonomía son los niveles de clasificación de las bacterias. Nosotros a las bacterias las podemos clasificar o por especie, género o familia, ¿sí? La especie se va a denominar a un conjunto de cepas que van a ser similares y que van a diferir en gran medida de otro conjunto de cepas. El género son grupos de especies que comparten características, ¿sí?
Y ya la familia son los géneros relacionados. ¿Bien? Yo acá les puse un ejemplo. Por ejemplo, Klebsiella pneumoniae es la especie. ¿Bien? Klebsiella es el género. Y Enterobacteriaceae es la familia. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, bien, perfecto. Entonces, nosotros cuando hablamos de bacterias, tenemos una nomenclatura que se denomina científica o una nomenclatura que es la informal, ¿sí? La científica es aquella que se va a ajustar a reglas internacionales. Por ejemplo, una nomenclatura científica sería decir Streptococcus pneumoniae. Y una nomenclatura informal sería decir neumococo, ¿sí? ¿A alguno se le ocurre otro ejemplo? Se me ocurre a mí, por ejemplo, una nomenclatura científica sería Neisseria meningitidis y una nomenclatura informal sería meningococo, ¿sí? La meningitis quedaría ahí bien, ¿o no? ¿Cómo, perdón? La meningitis. Sí, no te entendí la pregunta. Que en los ejemplos que estás pidiendo, la meningitis entraría en ese ámbito científico que estás hablando. Ah, sí, porque es así. Cuando yo digo, por ejemplo, Neisseria meningitidis es una bacteria que es productora de un cuadro que se denomina meningitis. Pero también es conocida informalmente, en la nomenclatura informal, como meningococo. ¿Bien? Por eso les digo, a veces cuando uno se refiere a una bacteria, puede ser que le diga o por su nombre científico o por la nomenclatura informal que tiene. Neumococo o meningococo son nomenclaturas informales, ¿sí? Bien. Y acá hay dos conceptos importantes, ¿sí? Cuando uno habla de una bacteria, se utiliza lo que se denomina un sistema binomial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hablo de una bacteria, tengo que decir su género y su especie. Por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, el género es Streptococcus, pero la especie es particularmente Streptococcus pneumoniae. ¿Sí? Entonces, el nombre científico de la bacteria siempre la vamos a escribir en cursiva y el género siempre con mayúscula y la especie con minúscula. Y ustedes van a ver que a veces cuando uno lee, por ejemplo, el nombre de una bacteria aparece la sigla SP o SPP. Sin ir más lejos, no sé si se acuerdan, pero hoy cuando yo nombraba bacterias, había, a ver si las vemos, creo que había puesto acá, ¿ven? Mycoplasma SPP, ¿sí? Esto quiere decir, SPP, especies de. Acá lo que yo les quise poner son especies de micoplasma. Y cuando es solo SP, es en singular, es especie de. ¿Bien? Entonces, SP es especie de determinado microorganismo y SPP es en plural y son especies de. ¿Queda claro cómo se denominan las bacterias? ¿Podrías repetirlo otra vez, por favor? Sí, cómo no. Cuando nosotros nos referimos a bacterias, siempre debemos nombrar el género y la especie. Por ejemplo, Neisseria meningitidis,
yo ahí estoy diciendo Neisseria, que es el género, y Neisseria meningitis es la especie. ¿Sí? Ese es un sistema que se denomina binomial. Y siempre van a ver que en la literatura, cuando se habla de bacterias, se escriben en cursiva. ¿Sí? Es un tipo de letra. Y cuando nos queremos referir a especies de, yo puedo poner, por ejemplo, Neisseria spp y quiere decir especies de Neisseria, ¿sí? Que es un tipo de bacteria. Y si es solo sp, es especie de, es en singular. Entonces, sp en singular, spp en plural. ¿Bien? Bueno, vamos a hablar un poquito de biología bacteriana. Nosotros sabemos que una bacteria, para poder crecer, necesita de diversos componentes, ¿sí? Entre ellos tenemos elementos energéticos específicos o condiciones que sean adecuadas. Cuando hablamos de elementos energéticos y constitutivos, nosotros hablamos, por ejemplo, de agua, de la presencia de iones, de carbohidratos, de proteínas, etc. Y acá tenemos tres conceptos que son importantes, ¿sí? ¿Qué va a ser? Que según la fuente de energía que tenga la bacteria, se pueden denominar quimioheterótrofas. Y eso quiere decir que la bacteria obtiene energía mediante la realización de reacciones de óxido-reducción. ¿Sí? Quimioheterótrofas. Después, según de dónde tienen la fuente de carbono, se denominan heterótrofas, si lo obtienen de compuestos orgánicos. Y según el aceptor final de electrones de la bacteria, pueden ser aerobias, anaerobias o anaerobias facultativas. Por ejemplo, aerobias es si usan oxígeno como aceptor final. Anaerobias es si usan otra molécula. Y anaerobias quiere decir que pueden usar tanto oxígeno como cualquier otra molécula, como el aceptor final de electrones. ¿Sí? Dentro de los elementos específicos que necesita una bacteria para poder crecer, bueno, tenemos la vitamina B1, B2, B6, B12, ácido nicotínico. Y también necesita de condiciones físico-químicas adecuadas, es decir, un ambiente que sea el adecuado para poder crecer. Y necesita de un pH neutro o ligeramente alcalino, una temperatura que sea específica para cada especie, ¿sí? Y acá yo les quiero hacer una aclaración. En base a la temperatura que requiere una bacteria, se van a dividir en tres grandes grupos. Pueden ser bacterias mesófilas, psicrófilas o termófilas. ¿Sí? Les voy a anotar si quieren en el chat los nombres por si. Son mesófilas, psicrófilas y termófilas. Mesófilas quiere decir que la bacteria necesita una temperatura de entre los 20 y 45 grados para poder crecer. Psicrófila quiere decir que necesita una temperatura menor a los 20 grados para poder crecer. Y termófila quiere decir que necesita una temperatura rondando entre los 55 y 80 grados para poder crecer. ¿Sí? Entonces, como dijimos hoy, en base a cada especie depende la temperatura. Y bueno, en base a cada especie dependerá si es termófila, mesófila o psicrófila. Bien. Bueno, como habíamos dicho hoy, si es aerobia, necesita de la presencia de oxígeno y necesita a veces de la presencia de dióxido de carbono. Entonces, acá surge un concepto muy importante, que es que las bacterias del hombre son quimiorganótrofas, mesófilas y heterótrofas. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que obtienen su energía de reacciones de óxido-reducción
que crecen en una temperatura de aproximadamente 20-45 grados centígrados y que obtienen la fuente de carbono mediante compuestos orgánicos, ¿sí? Bien. Vamos a hablar un poquito del metabolismo de las bacterias, ¿sí? Es decir, las reacciones que van a producir las bacterias. Hay dos tipos de reacciones. Tenemos reacciones que son de tipo catabólicas y reacciones que son de tipo anabólicas, ¿sí? Una reacción catabólica es la que descompone sustancias complejas en sustancias más sencillas y eso le permite a la bacteria la liberación de energía. En cambio, si son anabólicas, lo que sucede es que son reacciones de biosíntesis, es decir, se generan productos, ¿bien? Por ejemplo, vieron que yo hoy les hablé de las cápsulas o el glicocálix. Bueno, la formación de esos polímeros para la posterior formación de la cápsula o la posterior formación del glicocálix son reacciones anaerobias, ¿sí? Se biosintetiza un polímero que se une a otro y bueno, después me genera la cápsula. Y bueno, pues las bacterias pueden generar toxinas, vitaminas, pigmentos, ¿bien? Y en cuanto a la reproducción de la bacteria, lo que se reproduce mediante división binaria, o lo que se denomina división simple. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vieron este dibujo de acá? Yo acá tengo una bacteria que ese ADN que estaba unido se va a separar, ¿sí? Y estos se van a denominar ADN paterno, digamos. Y en cada ADN se va a sintetizar una nueva cadena, ¿sí? Entonces va a quedar una cadena de un ADN paterno con una nueva cadena hija, así, y otra así, ¿sí? Me genera dos células distintas. Y ocurre esto. Hay dos ADNs que después luego la membrana celular y la pared celular generan un tabique acá, ¿bien? Y ese tabique me permite la división de la bacteria, ¿sí? Y acá, de una bacteria, se formaron dos, ¿sí? ¿Eso se entiende? ¿Sí? Listo, perfecto. Bien, y vamos a hablar por último un poquito de cómo es el crecimiento de una bacteria en un medio de cultivo, ¿sí? Un medio líquido. Cuando se cultivan bacterias, ¿sí? Ya sea principalmente para el diagnóstico etiológico de una enfermedad, por ejemplo, vamos a ver que el crecimiento tiene 4 fases principales que nosotros debemos saber, ¿bien? Tenemos, bueno, este es el número de bacterias y este es registrado en base al tiempo. Hay una fase de latencia, una fase exponencial de crecimiento, una fase estacionaria y una fase de muerte. Entonces, la fase de latencia se denomina a un periodo de tiempo que se da cuando yo recién estoy cultivando la bacteria y esa colonia tarda un tiempo en adaptarse a ese medio líquido, ¿sí? Generalmente es hasta que se adapte a las condiciones de ese medio de cultivo y pueden ir agrandándose de a poco, pero es un tiempo de latencia en el que no se va a producir ninguna proliferación bacteriana, ¿sí? Luego hay una fase exponencial de crecimiento. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, porque si yo realicé un buen medio de cultivo, si nutría a la bacteria con los requerimientos necesarios que tenía, la bacteria va a encontrar productos para hacer reacciones anabólicas y para poder dividirse y desarrollarse. Entonces comienza una fase que es acelerada, de crecimiento exponencial, y eso me aumenta el registro del número de bacterias. Pero ¿qué pasa acá? Lo que sucede es que a medida que las bacterias se van dividiendo y van proliferando, se empiezan a agotar los nutrientes, ¿sí? Porque las bacterias, a medida que se dividen, las van consumiendo y bueno, llega un punto en el que se agotan los nutrientes.
Y también las condiciones del medio de cultivo comienzan a ser más adversas. ¿Por qué? Porque en base a este agotamiento de nutrientes y a la proliferación de bacterias, bueno, me cambia el pH, o la bacteria está liberando metabolitos que esos me interfieren con la división, ¿sí? O hay una acumulación de productos tóxicos, etcétera, que hacen que luego pasemos a una fase estacionaria, ¿sí? Donde la proliferación de las bacterias y la muerte de las bacterias por el medio adverso se equilibran. Y entonces esto me da una curva plana, ¿sí? Y acá yo les puse que en esta fase comienzan a esporular las bacterias. ¿Alguno sabe lo que es una espora? ¿Una espora bacteriana les suena de algún lado? Bien. Una espora es un crecimiento endocelular, es decir, dentro de la bacteria, que lo forman, esto es muy importante, solo algunas bacterias, no todas, ¿sí? Solo especies de Bacillus y especies de Clostridium forman esporas. Las otras no las forman, ¿sí? Y no son mecanismos de reproducción, ¿sí? Es una formación endocelular que sirve como un mecanismo de resistencia y de propagación de la bacteria. Bien. A ver, si se los puedo dibujar quizás me entienden mejor. Bánquenme un cachito que encuentro un lápiz. Bueno, miren, no sé si se ve bien. Esto sería una bacteria, ¿sí? Que acá es el ADN circular, sin núcleo, sin nada. Y esto que yo les puse acá es una espora, ¿sí? Cuando la bacteria, por condiciones adversas del medio ambiente, se rompe, la espora se libera, ¿sí? Se rompe la bacteria, se muere y se liberó la espora. Y esa espora es lo que me permite a mí la propagación de la bacteria ante condiciones adversas del medio. Bien, porque es la que después, si hay condiciones adecuadas, tiene la capacidad de volver a germinar y de volver a formar una bacteria viable. Bien, entonces cuando es una fase estacionaria donde las condiciones comienzan a ser adversas, bueno, las bacterias que pueden, sí, recuerden que son especies de Bacillus y de Clostridium, solamente las que esporulan, comienzan a esporular, ¿sí? Y luego llegamos a una fase en que ya las condiciones adversas superan a las condiciones que las benefician, ¿sí? Hay cambios en el pH, en la temperatura, se acumulan metabolitos tóxicos y eso ya genera que las bacterias no se puedan reproducir y que ya el pico de reproducción haya cesado y hay una tendencia a la muerte. Y esto me genera a mí una curva en caída, ¿sí? Porque todas las bacterias ya por las condiciones adversas empiezan a morir. Bien. Bueno. Y eso es todo por hoy. Hasta acá. ¿Tienen alguna duda?